Amén. Queremos empezar ahora. Que Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a empezar con la doctrina de la conversión. Vuelvo a repetir, vamos a entrar en la doctrina de la conversión. Y al considerar la doctrina de la conversión, vamos a manejar varios aspectos que son necesarios, como lo que es, como les acaba de mencionar en las clases anteriores, es la etimología, es el estudio de la Biblia, ¿sí? Y es exactamente el sistema de trabajo que realiza Dios con ustedes y ustedes con Dios. En la doctrina de la conversión, ¿sí? En términos teológicos, se refiere al cambio de dirección del corazón humano hacia Dios. Y quiero decirles que al hablar de estas doctrinas, ¿verdad? Incluso de la conversión, este proceso que te lleva hacia Dios, es un proceso de arrepentimiento y fe en Jesucristo. O sea que la conversión va acompañada de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Este cambio implica una transformación pasando de un estado de separación de Dios a una de reconciliación y nueva vida en Cristo Jesús. Esto quiere decir que empieza a haber una innovación en nuestro interior. Y quiero decirles a ustedes que cuando hablamos acerca de la conversión, tenemos que encontrar que el cambio radical, aquí de la conversión, el cambio radical es impulsado por la gracia divina. O sea que solamente la gracia de Dios manifestada en lo interior del ser humano es llevada por la gracia divina, donde la persona se aparta del pecado, o sea que esto es arrepentimiento, ¿sí? Se aparta del pecado y se vuelve a Dios mediante la fe en Jesucristo. Entonces aquí lo tenemos, es el cambio radical impulsado por la gracia divina, donde una persona se aparta del pecado, o sea que esto es arrepentimiento, y se vuelve a Dios mediante la fe en Jesucristo. Esto trae una transformación. Transforma la mente, el corazón y la conducta. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que también se mete en el intelecto, entran ahí, entran las emociones y entra la voluntad. Quiero decir esto, que esta transformación que viene de la mente al corazón y la conducta va marcando el paso de la muerte espiritual a la vida nueva, o sea, a un nuevo nacimiento o a un arrepentimiento genuino con el Señor para que pueda realizarse la conversión. ¿Qué quiero decir con ello? Al tener ese punto que tenemos ahí, es que transforma. Ustedes saben que la voluntad es la capacidad humana, ¿sí? Que está consciente para decidir, para ordenar la propia conducta y tener una dirección de acciones a un fin específico. Eso es lo que es la voluntad en sí. Así lo explica incluso en el diccionario, ¿verdad? Para que usted pueda superar obstáculos. Esto implica una intención, una determinación y una fuerza interna. Por eso es un cambio radical. Incluso produce un cambio de ánimo para lograr las metas, ¿verdad? Que se han puesto, siendo fundamental para una madurez espiritual y para que venga esa personalidad dentro del reino y se produzca ese éxito personal. Entonces, en este cambio radical, impulsado por la gracia divina, donde usted y yo, ¿verdad? Nos apartamos del pecado, que esto significa, lo vuelvo a reiterar, arrepentimiento, y que nos vuelve a Dios mediante la fe en Jesucristo. Esta transformación o esta metamorfosis, como en ocasiones se menciona, es una acción interna dentro del hombre, que también tiene que ver en esta transformación interna dentro del intelecto, dentro de la conversión. Ahora,
¿Por qué? Porque entendemos que el intelecto es la potencia cognoscitiva. Esa potencia cognitiva es racional del alma, de tu interior, de tu alma, de lo que realmente tú eres. Es intelecto humano, que es la facultad mental, ¿sí? Que te da la oportunidad de razonar dentro del alma, que te da la oportunidad de enviar las señales a tu cuerpo para que pueda accionar. Entonces, esto viene haciendo esa transformación interna a través de la gracia de Dios. Por eso, cuando hablamos de la conversión, hablamos de una acción muy gloriosa y que tenemos que entender que cuando vienen en el, en el intelecto, perdón, para comprender, para conceptualizar, para abstraer ideas, para aprender decisiones y decisiones complejas que están bien puestas en la Biblia, de tal manera que esa capacidad racional de procesar la información bíblica te va a llevar a entender exactamente cómo es el mover espiritual de esta conversión, cómo es que Dios trabaja de una manera súper gloriosa, porque te lleva a resolver, te lleva a edificar, te lleva a plantar, te lleva a arrancar dentro de una manera espiritual y sobre todo dentro de mostrándote tus diferentes capacidades, donde empieza a generalizar y empiezas a manejar prácticamente todo lo que se requiere dentro de tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque ahí van metidas también las emociones. Recuerden que las emociones son la manera natural en que los seres humanos reaccionamos. Todos tenemos emociones. Si me explico, en el momento de la tristeza, en el momento de la alegría, en el momento de la paz, en el momento del enojo, muchos momentos en cuanto a las emociones, y que todas estas emociones son controladas exactamente en este cambio radical, pero que también son encausadas en esta conversión, porque te empieza a convertir y empieza a ver esa metamorfosis en tu vida que empieza a realizar Dios en tu vida y en la mía. Voy a pedir por favor a mi asistente que le dé clic a la siguiente lámina para que podamos seguir considerando los aspectos muy importantes de esta doctrina. Ok, dentro de esta doctrina, como les decía, tenemos que ver exactamente las palabras etimológicas. Dentro de la doctrina de la conversión, conversión es una palabra griega que se escribe epístrofe, que significa reversión o una revolución interna y empieza a realizar el epistrefo. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a revertir y empieza a convertir el alma, a convertir toda tu mentalidad, todas tus emociones, a convertirlas en una innovación. ¿Por qué? Por eso dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, al ver esta parte, ¿sí?, de la conversión dentro de la etimología, también vamos a ver en el hebreo, que en el hebreo significa yafak. Este es volverse hacia o sobre. ¿Qué quiero decir esto? Que eso implica cambiar. Esto implica voltear, retornar, dar la espalda y volver a un lugar correcto o dar una vuelta de cambio y de transformación. Al ver estas, vamos a ver estos aspectos claves, ¿sí? Porque aquí implica, en esto que estoy mencionando, dentro de la etimología, implica dos aspectos muy importantes. Esos dos aspectos claves, que es la naturaleza dual, y la naturaleza dual que tiene que ver con el arrepentimiento y fe, ¿verdad? Esto implica un aspecto negativo, negativo porque es el alejamiento del pecado y el repudio de la vida según el pecado de la carne. Vuelvo a repetir, según el pecado de la carne. ¿Por qué? Porque la carne en sí, a veces se refiere la Biblia al cuerpo o a la acción
carnal del ser humano y otros significados más que más adelante tendremos que investigarlo. Pero en este momento, en esta naturaleza dual, empezamos acerca de el alejamiento, o sea, revertir, esa reversión, esa revolución, ese epistrefo de convertir, ¿verdad? Exactamente dentro de esta naturaleza dual, en ese aspecto negativo de alejarme del pecado. Y cuando viene el aspecto positivo, empieza el retorno hacia Dios y la entrega a Jesucristo. Y aquí es donde viene lo más impresionante. Para que usted pueda retornarse a Dios y la entrega a Jesucristo, usted hace un hecho comparativo de su vida pasada, de su vieja naturaleza, con la nueva naturaleza que está presentando la gracia del Señor Jesucristo a través de esta doctrina. En nuestros aspectos encontramos en ese aspecto positivo del retorno a Dios, entonces podemos no solamente considerar el hecho comparativo de mi vida pasada, sino que también tiene que ver con mi forma de pensar, mi forma de canalizar mis emociones. Entonces, aquí tenemos ese aspecto positivo, entonces, porque yo tengo que hacer esa situación comparativa. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuál era la actitud que yo tomaba ante la adversidad antes de convertirme? ¿Cuál era la actitud que yo tomaba ante el señalamiento o ante la oposición? ¿Cuál es la actitud que yo estaba tomando? Entonces, hacemos un hecho comparativo de mi vida antigua con lo que ahora me está presentando el Señor. Ahora, lo tengo que manejar de esta manera porque usted ya está convertido, pero tenemos que explicárselo a la gente y tenemos que llevarlos a un estado conductual sobre esos dos aspectos claves. Viene el arrepentimiento y la fe. Hablando acerca del arrepentimiento y la fe, empieza a ver la conversión, o sea, que se resume como un arrepentimiento o cambio de mente sobre el pecado. Cuando hablamos acerca del cambio de la mente sobre el pecado, seguimos tomando esa parte de la Biblia que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué quiere decir con esta parte? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cambio de mente sobre el pecado. El apóstol Pablo, cuando habla acerca del cambio de la mente sobre el pecado, dice, en esto pensad, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo santo. En eso tenemos que pensar. O sea, hay un hecho comparativo de una nueva naturaleza a una vieja naturaleza. Y así nos damos cuenta de cómo está funcionando la conversión en nuestra vida. Aquí lo más emocionante dentro de esta conversión es que no solamente empezamos a quitar el pecado de nuestra vida, a quitar las malas acciones, sino que empieza a haber una innovación. ¿Qué quiere decir eso? Fuera odio, adentro amor. Fuera rencor, adentro paz. Entonces empieza a haber una innovación que esto es mucho, muy interesante porque empezamos entonces a entender nuestra conversión y empezamos a decir, es que yo antes era esto, accionaba de esta manera, pero hubo un cambio de mente, hubo un cambio de emociones, hubo un cambio, ¿sí? Me explico, de mis temperamentos, incluso hay un dominio sobre mi temperamento y hay un cambio de intelecto. Entonces, eso es lo que empieza a suceder cuando hablamos acerca de la doctrina de la conversión. Y nos damos cuenta que cuando lo estamos explicando de esta manera, en esos aspectos claves, nos damos cuenta exactamente de cuánto trabajo ha hecho la gracia de Dios o el Espíritu Santo o el poder de Dios sobre nuestra vida. Cómo éramos antes y cómo somos ahora y por qué podemos estar convencidos de que estamos convertidos. Como lo dijera Hechos capítulo 15 versículo 3, ¿sí? Si alguien lo tiene, puede leerlo. Hechos capítulo 15 versículo 3. ¿Ok? Bien. Hechos capítulo 15 versículo 3. Si alguien lo tiene por ahí, puede leerlo, si no, lo tendría que leer. Y dice la Biblia, ellos, pues,
habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. La conversión solamente es un acto de transformación de carácter, de temperamento, de emociones y decisiones, sino quiero decir a ustedes que incluso hasta es un cambio de cultura. Sí, hay un efecto tan tremendo, sí, porque me contaban un testimonio cuando yo estuve conviviendo con los fillanos, sí, que son colonias inglesas. Cuando yo estuve conviviendo con ellos dijeron que cuando llegó el evangelio a sus islas, un hombre se burló de ellos cuando vio la Biblia enfrente de el escritorio de uno de los reyes o de los príncipes de las islas. Y le dijo al visitante, ¿tú crees en esas tonterías? Y el hombre le contestó, por esas tonterías que están escritas en la Biblia, así como tú lo dices, antes éramos caníbales y ahora no lo somos. Antes asesinábamos a los extranjeros y ahora los abrazamos y los respetamos. Por esas tonterías ha habido mucho cambio en nuestras islas. Pero si tú crees que no debo de creer en esas tonterías, entonces tendría que seguir creyendo en mis ancestros, en mi historia. Tengo que seguir creyendo exactamente en todo lo que hacíamos en nuestra cultura y tendríamos que matarte y hacerte carnitas, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que cuando existe la palabra de la conversión, definitivamente cambia hasta la cultura, cambia muchas cosas de una manera impresionante. Vuelvo a repetir, incluso profesionistas. Sí, me explico. Aunque tienen una cultura o aunque tienen una disciplina de estudio, saben que hay cosas en su vida que tienen que ser innovadas, que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser convertidas al Señor, que tienen que afectar en sus emociones, en su intelecto, en su ánimo, en todas las cosas que realmente está ofreciendo la gracia de Dios para que haya ese arrepentimiento. Porque voy a pedir por favor que me ponga la siguiente lámina. Vamos a poner aquí la tercera diapositiva para que usted pueda seguir entendiendo esta parte de la doctrina de la conversión. ¿Ok? Porque estamos viendo bíblicamente cómo la conversión significa volverse del pecado, bíblicamente. Pero aquí tenemos una lámina que nos va a seguir dando más luz respecto a esta doctrina. Todo eso tiene que ver con tu salvación, todo tiene que ver con tu conversión, todo tiene que ver con la obra del Espíritu Santo sobre tu vida, tiene que ver exactamente cómo la gracia de Dios ha sido derramada en sus corazones de una manera interna. ¿Ok? Entonces, al estar viendo estas partes, tenemos los aspectos claves, ¿sí? Y dentro de los aspectos claves, tenemos exactamente algo que nos va a llevar a entender la obra de la gracia. Dentro de la obra de la gracia, porque no es simplemente una mejora personal, sino que es una obra soberana de Dios que habilita a la persona para creer y arrepentirse. Aunque implica una respuesta humana libre, la conversión es fundamentalmente una obra soberana y sobrenatural de Dios. Esto es el aspecto del mover espiritual sobre tu vida, sobre la mía y sobre todos aquellos que hemos llevado este proceso de la conversión. Entonces, dentro de este proceso y cambio, aunque pueda ser dramática o pueda ser tranquila, la conversión en tanto es un momento de decisiones importantes, mucho, muy importante. O sea, yo decido no fumar, yo decido no tomar, yo decido no fornicar, yo decido no adulterar. Aquí tenemos esa parte. Regrésame la lámina, por favor, porque quiero que vean esta parte y no pierdan el sentido de lo que estoy hablando. Dentro de esta situación encontramos esto, ¿sí me explico? Esta obra de gracia sobre cada uno de nosotros. O sea, vuelvo a repetir, que no es simplemente una mejora personal, sino una obra soberana de Dios. Entonces, aquí como estamos viendo en la lámina, espero que me ayudes otra vez a regresarme a esa lámina para ver el resultado que produce exactamente esta conversión y tener que
a analizar cómo se produce una nueva criatura en Cristo, resultando esa paz, ese gozo y ese cambio. Y aquí lo tenemos una vez más. ¿Por qué? Porque es una transformación total. Escúchelo bien, es una transformación total, porque no es solo un cambio de moral, sino una transformación completa que abarca la voluntad, deseos y conducta del individuo. ¿Qué hace? Bueno, resulta paz, gozo y un cambio importante de lo que sobre todo vamos en la obediencia que agradamos a Dios. ¿Ok? Entonces, en esta parte sí nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque la conversión es fundamental, nos damos cuenta, para la salvación y todo el cristianismo bíblico, o sea, dentro de la escritura o la Sagrada Escritura, ¿verdad? Nos marca que no es algo opcional, sino que es una necesidad vital. Por eso esto es una transformación total. Ahora, si ponme la siguiente lámina para que sigamos entendiendo esta parte de la doctrina de la conversión, ese plan de Dios revelado al ser humano dentro de las acciones del mover del Espíritu Santo, del poder de la palabra, del poder de la sangre de Jesucristo y sobre todo dentro de el poder del nombre de Cristo Jesús, que son los aspectos claves que están obrando a través de la gracia, sí, dando una transformación total dentro de esos aspectos claves de la doctrina de la conversión. ¿Por qué? Porque es absoluta la necesidad, mucho, muy absoluta la necesidad de la conversión, sobre todo porque el hombre nunca podría entrar dentro del mover espiritual, dentro del conocimiento de Dios, o no podría adentrarse ni siquiera a los cielos de Dios. Quiero decir, a los cielos de Dios dentro de esa protección divina en su condición humana, su condición carnal, no regenerada. O sea, esto es algo mucho, muy difícil. Por eso la Biblia menciona que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, sino aquellos que han nacido de nuevo, que tienen esa regeneración. Entonces, de esta manera, encontramos que al hablar de esta parte, dice Apocalipsis capítulo 21, verso 27, ¿sí? Que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontramos que el pecado contamina, encontramos que todo lo que ha dañado, todo lo que te ha intestado, ¿sí me explico? Intestado de iniquidad, de maldad, viene a desaparecer cuando dejamos que la gracia divina en el aspecto de la conversión actúe y nosotros ponemos la parte considerable de nuestro raciocinio dentro de nuestro hecho comparativo de estilos de vida o de lenguaje. Pueden haber muchas cosas que nos van a llevar a seguir entendiendo esta parte de la conversión. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí que esto nos va a seguir ayudando de una manera tan especial. Y quiero decirles a ustedes que todo lo que abomina a Dios empieza a ser quitado de nuestra vida, porque los que han vivido en el pecado no se les permitirá entrar en esta acción espiritual o no, en cambio, ¿verdad? Si tú determinas que ese mover venga sobre tu vida, entonces vas a tener una amplia, ¿sí? y generosa entrada en el mover espiritual de Dios, una amplia y generosa entrada dentro del conocimiento de la palabra, amplia y generosa entrada exactamente en esas experiencias que nos llevan a un encuentro, a una relación con Dios, a una obediencia a su palabra y nos lleva a una sabiduría y a una inteligencia superior. Y lo digo superior porque nosotros empezamos a trabajar en eternidades, no solamente
tenemos un intelecto que nos va a llevar a mantener un estilo de vida de tus 60, 70, 80 o 90 años. No. Eso tiene que ver exactamente con una relación que nos lleva la conversión a un punto, ¿sí?, clave, que es una eternidad con Dios. Y eso no solamente sucede, ¿verdad?, de esta manera, sino la causa bíblica, cuando exige la conversión, cuando los apóstoles tuvieron esta gran experiencia, cómo se disputaban entre ellos en cuanto a quién sería el más grande en el reino de Dios, y hablaban como hombres carnales, y Jesús los amonestó por ese comportamiento. Tuvo que rebajarlos, ¿verdad? Tuvo que impactarlos grandemente cuando en una forma muy clara les dijo, de cierto digo, que si no os volvéis o hacéis como un niño, o sea, si no tienen esta conversión, si no tienen este cambio, ¿sí?, de mentalidad, para no hacer el pecado, sino que un niño con una conciencia más limpia, un niño que tiene unas acciones muy diferentes de un adulto. Para esto quiero ponerte un ejemplo para que tú puedas entender cómo este proceso de la conversión realiza en tu vida. Una ocasión yo evento para la iglesia y les invité un menú, ¿sí?, que pusimos ahí a su disposición para que pudieran comer, y los primeros que quisieron ocupar los lugares de la mesa fueron los niños. Y la gente que estaba atendiendo exactamente las mesas le dijeron a los niños, no, 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 primero los adultos. Y todos los niños dijeron, no. Y sí, todos los adultos, primero vayan a jugar y ahorita vienen a comer. Y los niños se fueron. ¿Sí? Se fueron y comieron los adultos. Y entonces yo me quedé observando y dije, ¿qué hubiera pasado si los adultos los hubieran parado y le hubieran dicho, no, 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 primero los niños? Yo le aseguro que muchos adultos no regresarían. Mas, sin embargo, los niños sí regresaron. ¿Por qué? Porque no existía esa malicia, no existe esa malicia, no existe esas actitudes negativas en la vida de un infante. Por eso el Señor Jesús, cuando muestra esta parte de la conversión, el que no fuere como niño, el que no tuviera esta metamorfosis, sí, me refiero en cuanto al pecado y poder encontrar una vida nueva. Yo creo que muchos se hubieran sentido ofendidos, pero más sin embargo, los niños siguen siendo un gran ejemplo dentro de esos aspectos claves, ¿sí? Dentro de este proceso, dentro de esta experiencia, dentro de estos frutos. Ok, entonces dentro de esos aspectos claves ya lo vimos, que este proceso y estas experiencias pueden ser una experiencia tanto como dramática o tranquila, y se entiende tanto como un evento inicial de salvación como un proceso continuo de volverse a Dios a todo lo largo y lo ancho de tu vida. Esta es una grande bendición, saber cómo funciona la conversión. Ahora, vamos a ver de los frutos, porque esto es importante. Los frutos de la conversión. Porque la verdadera conversión lleva a aborrecer el pecado y amar las cosas de Dios y vivir una vida nueva. Y aquí es donde precisamente te entra el celo santo que dicen por ahí dentro de estos aspectos, y encontramos exactamente que te molesta que los demás no puedan entender la salvación o esa conversión de sus vidas para que salgan del pecado y salgan de la iniquidad. ¿Qué encuentras en ellos? En ocasiones burla. Pero dentro de estos frutos vemos que la conversión es fundamental en el cristianismo, siendo el llamado central de nuestro Señor Jesús dentro del ejemplo del inicio de su ministerio. ¿Ok? Entonces, dentro de esta parte, cuando reconocemos el pecado y su estado de separación de Dios, es donde entra el proceso del Señor Jesucristo. Arrepentirse sinceramente, volverse a Dios mediante la fe en Jesús y confesar el pecado y cambiar la conducta. Dentro de la conversión ya lo vimos que es fundamental, ¿verdad? Y además entendemos algo que es importante. Vamos a ver la naturaleza, ¿verdad?, dual
que se refiere principalmente a la unión hipostática de Jesucristo, quien es plenamente Dios, desde luego, y plenamente hombre. Pues el Señor Jesucristo, dentro de su acción de ser el Dios hombre o el hombre Dios, ¿sí? Porque él tuvo que ser como nosotros, como dice la Biblia, que en Hebreos capítulo 2 verso 14, que por cuanto los hijos participaron en carne y sangre, Jesucristo participó de lo mismo. Entonces, dentro de este dualismo, la naturaleza dual, que se refiere principalmente otra vez a la unión de la naturaleza de Jesucristo, quien es plenamente Dios y plenamente hombre, coexistiendo ambas naturalezas sin mezcla. Que quiere decir que él fue hombre pero sin pecado. Él fue hombre pero con la naturaleza divina. Entonces, esta confusión o división es en una sola persona, o sea, es lo que sucede en la conversión, pero que esa doctrina sabemos que es fundamental para su papel como mediador y salvador que realiza el Señor Jesucristo en nuestra vida. Y entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que cuando entra este proceso de la conversión, encontramos que el Señor Jesucristo, dentro de su obra de gracia y de misericordia, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? La Biblia dice, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, dentro de este proceso de la conversión, dentro de este dualismo, entonces te das cuenta que nosotros participamos dentro de este cambio tan maravilloso como lo muestra la acción de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Él empieza a quitar de nosotros el pecado para que vivamos una naturaleza nueva. Por eso el apóstol Pablo, cuando hace unas alusiones respecto a la conversión, dice que tenemos que dejar el viejo hombre para que continuemos con el nuevo hombre. Esta parte es un dualismo espiritual que sucede dentro de nuestra vida, dentro de la conversión que el Señor nos está ofreciendo a través de su gracia. ¿Ok? Entonces vamos caminando sobre toda esta parte de la conversión, dentro de esos aspectos claves, ¿verdad? De la naturaleza dual de Jesucristo, pero también tenemos algo que nos va a llamar la atención, que en vez de que tengamos un refuerzo en la naturaleza vieja, viene el Espíritu Santo y nos da una nueva naturaleza, ¿verdad? Que esto es distinto a la unión de la naturaleza en Cristo, pero que surte el mismo efecto. ¿Qué quiero decir esto? Que hablando acerca de los elementos de la conversión, encontramos que la verdadera conversión se comparte, ¿verdad? O se compone de dos elementos fundamentales e inseparables. ¿Qué quiero decir con eso? Que a menudo encontramos aquí, otra vez, arrepentimiento y fe. El arrepentimiento y fe son otras de las doctrinas que yo he estado compartiendo con ustedes, que finalmente, si usted le echa un repaso a las enseñanzas que ha recibido, va a encontrar estas doctrinas como dentro de este dualismo, y también que ese arrepentimiento y fe tiene que ver con la conversión. Y cómo es el efecto que produce fuerza, poder, vigor, virtud, llenura, cómo es que produce en nosotros una transformación de gracia, de esa acción divina, ¿verdad? Que la conversión comienza con esa acción de Dios en cada persona, en una obra del Espíritu Santo, que quiero decir que ese cambio de vida tiene unos resultados prácticos que, que implica un giro de 180 grados, un cambio de rumbo, un cambio de compromiso, ¿sí? Y ahora el compromiso es con la voluntad de Dios que produce exactamente la conversión en el cristianismo. Entonces, cuando produce esta transformación o esta metamorfosis, ¿sí? Encontramos exactamente que forma una parte integral
que se manifiesta en la vida del creyente dentro de la justificación y usted siente el perdón y se borran sus pecados y establece una nueva relación con Dios, una nueva vida, y produce una revisión de tu propia vida donde la persona voluntariamente se entrega a Dios y abandona los comportamientos pasados. A menudo, al ver este caminar según el Espíritu Santo, ¿sí? Y empezar el hecho comparativo que es según la carne, nos damos cuenta de cómo viene la luz de transformación de esa realidad espiritual que cambia tu pensamiento, tu propia ética, tu propio comportamiento social dentro de tu acción de converso. ¿Y qué quiero decir con ello? Que empieza a ver ese amor, empieza a ver ese compromiso a Dios y que los demás, ¿verdad? Siguen estando en su propio egoísmo, tú sales de ahí. Y este proceso continuo, ¿verdad? De la conversión no es solamente el evento de un solo día, sino es una dinámica diaria de transformación. ¿Qué quiero decir? Se convierte en un estilo de vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que es parte de la cultura del reino cuando somos transformados y déjame decirte que esta acción dinámica diaria de transformación que debe durar hasta el último suspiro de nuestra vida. Sí, de esa manera es como empieza y sigue, ¿verdad? Exactamente esa acción de la doctrina de la conversión. Entonces, aquí lo tenemos para que usted tenga un claro entendimiento de cómo se lleva a cabo la conversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los que acostumbran a llamar a la gente, a acercarse al altar y tienen a los pecadores pasando al frente, para que oren por ellos y estos van repitiendo las palabras que oyen, que la gente le está diciendo que repita ahí en el altar y empiezan a orar y hacen que los pecadores solamente repitan sin un sentido, sin un cambio de mente, sin una decisión propia. Y ya lo que ellos dicen tienen ideas, ¿verdad? Son similares a la acción de la conversión, pero no se realiza completamente. Por eso encontramos que tiene que haber esa acción de gracia sobre la vida de los regenerados, ¿sí? Que van en unidad por el Espíritu Santo. Cuando una persona se convierte, son borrados sus pecados. Y cuando la persona está así en Cristo, es una nueva criatura como resultado de la conversión. ¿Sí? Esto ya lo dijimos, está escrito en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, hablando de las cosas viejas, ya se pasaron y todas las que se presentan ahora son cosas nuevas, ¿sí? Y entonces encontramos que usted ha llegado a ser una persona nueva, que de eso lo lleva acompañado y lo impulsa a el bautismo. ¿Sí? Porque cuando el bautismo es precedido por las cosas necesarias que enseña la Biblia, separa a la remisión de tus pecados, de acuerdo a como lo marca la Escritura en Hechos capítulo 22, verso 16. Y tan pronto como tú seas bautizado, empieza a caminar en la novedad de esa vida nueva, ¿sí? Entonces yo quiero que alguien me lea Romanos capítulo 6 versículo 4, por favor, Romanos capítulo 6 versículo 4, para que entendamos cómo la conversión que va llevando una acción cotidiana, una acción en tu diario vivir, si me explico, en tus confrontaciones, en todo lo que tú tengas que pasar dentro de este proceso de cambio. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Correcto. Vea usted esta parte tan esencial dentro de la conversión. Vuelvo a repetir, es una obra redentora en nuestro interior, empieza en nuestro interior, empieza en nuestro cambio, empieza en nuestras decisiones, en nuestra alma, ¿sí? Y por eso ya empieza a procesarlo tu intelecto y te dice la Biblia que tienes que caminar en esa vida nueva. Pero dentro de este proceso, de esa vida nueva, otra vez, viene lo glorioso, al menos dentro de mis 44 años que tengo de estar ministrando la palabra de Dios, ha producido una emoción, una pasión de servicio, unas acciones que estoy en búsqueda aún, porque el Señor, al estar obrando en tu vida dentro de la conversión, tiene eso y mucho más. Y si has recibido de parte de Dios esos cambios y esas transformaciones, quiero que te metas esto en tu mente y en tu corazón, que el Señor Jesús, que por su gracia apenas está empezando a darte pruebas de su gloriosa bendición que viene realizando en tu conversión, quiero decir, en tu diario vivir, y te vas a dar cuenta que hay tantas cosas tan maravillosas que nos esperan, todavía aún más cambios, más emociones canalizadas hacia una alabanza, hacia un aleluya, hacia un amén, hacia un gloria a Dios, hacia una adoración santa y pura y divina, la cual se produce en una forma expresiva de lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu interior. Si me explico, porque viene un agradecimiento de esa conversión hacia su presencia que te lleva a levantar las manos, que te lleva a doblar tus rodillas, que te lleva a caminar un camino completo, total y diferente. Entonces, al estar pensando exactamente en estas acciones que realiza la gracia de Dios en la conversión, te vas a dar cuenta que para que puedas ser un buen adorador, debes de tener exactamente esa gratitud a ese grande cambio que el Señor viene realizando a través de la conversión. Porque si no hay eso, no puede haber esas formas expresivas, ¿sí? De esos cambios tan tremendos. La Biblia me menciona al rey David danzando, ¿sí? Y alabando al Señor y haciendo sacrificios de alabanza para Dios. Y él es juzgado por su esposa y le dice que bonito se ve el rey danzando como un cualquiera. Y el rey David le contesta, estoy danzando delante de aquel que le quitó el reino a tu padre y me lo dio a mí. En ese cambio, sí, tan radical, David dejó una acción de gracias por la conversión que hubo en su vida diaria, ¿sí? Y cuando en ese encuentro tan grande, él expresa, estoy danzando delante de aquel que me ha convertido, que le he entregado mi intelecto, que le he entregado mis emociones, que le he entregado mi alma, que le he entregado todo mi ser. ¿Sí? Esto es algo muy importante dentro del saborear tu conversión y sobre todo saberlo transmitir a los que te oyeren. Esta doctrina de la conversión nos llevará de gloria en gloria cada día más allá, no solamente en el perdón de pecados, sino en una vida de santidad, en una vida de pureza, ¿sí? Donde dice el Salmos capítulo 19 verso 7, dice, donde tenemos este testimonio sobre el hecho de que es la palabra de Dios la que Él usa para convertir a la gente. ¿Qué dice Salmos 19:7? Ah, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Esto es algo muy importante. Eso tiene que ver con la conversión, ¿verdad? Salmos 19:7, donde tenemos ese testimonio sobre el hecho de que es la palabra de Dios la que Él usa para convertir a la gente. Y esto un poco más adelante, en este mismo Salmo, en el mismo libro, David declara, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
Por eso el salmista, cuando habla acerca de la conversión, él tiene un temor, tiene un respeto, porque él expresa esas palabras: vuélveme el gozo de mi salvación. O sea, vuélveme a hacer que disfrute mi conversión, todo ese cambio total que has realizado sobre mi vida, de acuerdo a lo que dice Salmos 51, verso 12 y verso 13. Entonces, ya estamos entendiendo que este proceso de conversión, ¿verdad? Comienza con ese encuentro personal con Jesucristo a través de la fe y el conocimiento del mensaje de su salvación, produciendo el arrepentimiento, ese cambio de rumbo, eso que implica un estilo de vida de gloria en gloria, alejándonos siempre, cada día más del pecado y acercarnos más al cielo, con una forma de vivir donde adoptamos esa vida nueva en Cristo y ese cambio que nos ha dado la conversión. Entonces, dentro de estas partes nos encontramos en un compromiso de practicar las verdades divinas sobre nuestra vida para que la conversión tenga un mayor refuerzo. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya nos abocamos en la investigación bíblica, qué es la orden, cuál es el proceso de Dios para que yo practique esas verdades divinas que me produce la acción de su gracia en la conversión. Entonces, al ver esto, tenemos que recordar extraordinariamente todas las bendiciones que recibimos por la fe, las cuales muestra, ¿verdad?, una grande ventaja para poder cooperar seriamente en la obra de Dios en nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros mismos nos predisponemos a servir a Dios con todo el corazón, porque algo ha pasado en mi interior, algo ha pasado en tu interior y algo pasará en el interior de la gente que te oyere. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 10, y por hoy termino exactamente esta doctrina fundamental de la conversión. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 10. Si lo tiene usted allí a la mano o si puede buscarlo, me haría el gran favor, por favor, de que alguien le dé lectura para que tengamos este cierre de gloria con este pasaje divino en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 10, ¿sí? Donde damos honor y gloria al que vive, ¿verdad? Que su grande misericordia, su grande gracia es derramada sobre cada uno de nosotros. ¿Alguien la tiene? Sí, amén. ¿No? Dice la palabra, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Sí, amén, así es. Y usted va a encontrar que estos hombres hablaron acerca de todo lo que se produce a través de la conversión que te lleva, que me lleva a la salvación.
porque ellos fueron hombres investigadores, hombres de Dios, que escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, en la conversión vas a ver todas las glorias que preceden a esta acción de la gracia de Dios sobre nuestra vida. ¿Ok? Entonces, al recordarles las extraordinarias bendiciones que recibieron por fe, ¿sí? Y en fe, esto muestra cuán grande ventaja nos seguirá dando cooperando seriamente en la obra de Dios en nosotros. Y entonces vemos aquí que la conversión y el poder divino de Jesús ha dado a los cristianos todo, absolutamente todo, lo necesario para la vida sobrenatural y para la auténtica piedad. Jesucristo ha sido el que nos ha hecho conocer íntimamente al Padre, el cual se atribuye el don, ¿verdad?, de darnos este conocimiento y nuestra vocación que nos muestra dentro de la fe. Cristo al manifestarse en su propia persona, al manifestar los atributos divinos, por medio de sus milagros y de sus incomparables santidad, llamándolas naturaleza divina, de lo cual y tú somos participantes de esa naturaleza divina a través de la conversión, ¿sí? Y de lo que se realiza a través de ella, aunando el resto de las demás doctrinas de las cuales sigues entendiendo y sigues conociendo de cómo trabaja Dios contigo y cómo tienes que trabajar tú con Dios. Nos vemos en la próxima enseñanza, en la próxima doctrina, ¿verdad? Y si quieres tener un repaso, bueno, pues ya sabes, o si quieres compartir, comparte este video, esta enseñanza, para que se motiven a los demás a tener el conocimiento de la salvación y su respectivo proceso que Dios ya ha hecho de antemano para darnos una vida victoriosa, una vida nueva, una vida de gloria, de poder y unción. Bendiciones y un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias a nuestras colaboradora que nos está enseñando, nos está mostrando las láminas, y gracias al maestro Nahum, el cual Dios ha utilizado para que se realice estas enseñanzas y se lleve a cabo, ¿verdad?, este instituto bíblico para que usted y yo tengamos una mejor preparación dentro del servicio de Dios. Bendiciones.